La idea es que podamos ir debatiendo y poniendo en palabras de ustedes, ¿sí? Exactamente, hacemos un recorrido histórico. La idea es poder entender cómo surgieron las integraciones, de dónde surge el concepto de integración, y implícitamente cuando hablamos de integración escolar, ¿a qué hacemos alusión? O de qué manera hacemos uso del marco teórico, y también cuando hablamos de integración como estrategia para la inclusión, también hacemos adhesión a un marco teórico que también está bueno revisar y proponerles una nueva forma de pensar, que es el concepto de inclusión educativa, como para que puedan ir entendiendo que es verdaderamente lo que se propone a nivel internacional, ¿sí? Las primeras experiencias de integración escolar, y lo voy a tratar de relacionar acá con Santa Cruz, año 90, ¿sí? Ya tenemos las primeras experiencias de integración escolar. ¿Qué pasaba? Estas primeras experiencias eran todas de aquella discapacidad que era de carácter sensorial, discapacidad auditiva, hipoacusia, ¿sí? No de aquellas que tenían algún compromiso a nivel intelectual. En lo particular, yo en sala de jardín de infantes allá por 1989, 1990, tuve las primeras experiencias de integración en sala de jardín de infantes, ¿sí? Es una propuesta bastante interesante que, que tenemos que tener en cuenta a nivel provincial. Este concepto de integración escolar, de tener de parte separada del sistema educativo, fue muy impulsada y como muy instaurada con la Ley Federal de Educación, que dice, bueno, el sistema educativo es uno, educación especial es un régimen especial, es un régimen diferente. Entonces, ahí se entendía cuando hablamos de integración escolar, es porque nosotros teníamos un estudiante que no pertenecía al nivel, que nosotros lo insertábamos ahí, ¿sí? Eso es lo que plantea fuertemente la Ley Federal de Educación al hablar de sus sistemas. ¿Qué pasaba con todas las modalidades? Pasaba con adultos, pasaba con rural, porque en realidad planteaban que el sistema educativo era único y que comprendía el G1, G2, G3 polimodal, ¿sí? Entonces, todos esos desvíos que habían implicaban atención de algún régimen especial, y si había algún... ¿No se escucha bien? ¿Todos tienen dificultad para escuchar? Por ahí si se acerca el micrófono, capaz que se escucha mejor. Bien. Vamos a tratar bueno, ahí lo tengo en la mano. Ahora sí. Bien. Se entrecorta por ahí. Sí, puede ser. Anduvo medio mal internet y pensé que no iba a poder dar clase hoy. Así que bueno, les decía, las primeras experiencias del 90, a plantear que éramos un régimen especial, que estábamos por fuera del sistema educativo común, eh, todo alumno que tenía discapacidad y que se incorporaba al sistema era una integración, ¿sí? Una integración está fundada, ¿sí? Y está pensada desde el principio de normalización. Y esto es muy importante que lo puedan entender así, porque cuando nosotros hablamos de integrar, hablamos de normalizar a alguna persona con discapacidad. Esto quiere decir darle pautas lo más normales posible. Si hablamos de normalidad, es muy complejo porque tenemos como muchas varas o muchos criterios a la hora de hablar de normalidad, ¿sí? Entonces es muy difícil. Pero nosotros, bueno, hacíamos eso. Entonces empezaban a tener como diferentes criterios. El cronológico, entonces si tenía 10 años lo poníamos en cuarto grado, por más que vea contenidos de primero, o usamos el criterio de este nivel de competencia curricular, que es un criterio en cuanto a lo que sabe. Entonces tenía 13 años, pero sabía contenidos de segundo o de tercero, entonces iba a tercero o segundo, o era un alumno que tenía muchos ajustes razonables o muchas adaptaciones curriculares,
entonces solamente era integrado en espacios de las áreas especiales, por ejemplo, plástica, música y demás. ¿Sí? Esto está fuertemente pensado desde un principio de integración escolar. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacíamos. Si miramos en perspectiva, sí, eh, es malo, ¿sí? Es cruel pensando desde hoy, viéndolo ya de un modelo más eh, social y modelo de derecho de las personas con discapacidad. Eh, pero fue eso lo que tenemos como política educativa en ese momento. Hay dos principios como muy importantes que van pasando, ¿sí? A nivel jurisdiccional, como política educativa y, y a nivel internacional, ¿sí? Hay como dos modelos muy presentes y por eso es que lo primero que vimos en el espacio curricular es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque eso es como eh, el logro máximo para dos cuestiones. Para la primera, poder entender el modelo social, ¿sí? Que eso ustedes vieron que estaba fuertemente atravesado por la Organización Mundial de la Salud y la clasificación clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, que después empezó a ser clasificación internacional de funcionamiento, que ahí empieza a plantear en esta última clasificación los hándicaps, la relación de cómo influye el medio para hablar de discapacidad, empieza a establecer que hay medios que son más restrictivos o medios que no, ¿sí? Esto lo toma fuertemente la Convención Internacional, que les vuelvo a decir es muy importante porque es promovida por el colectivo de personas con discapacidad, que es una lucha de muchos años que transparenta los derechos que nosotros decimos, bueno, pero son derechos obvios, el derecho al trabajo, el derecho a, a la familia, que son como cuestiones muy, muy obvias que nosotros podemos ver, pero poder plasmarlas en las convenciones, reconocer que existe un problema y que es necesario generar estrategias y un seguimiento para poder atender a estos derechos, ¿sí? Entonces es muy importante de este lugar la convención. Es como que es el documento máximo que tenemos actualmente que plantea que la discapacidad está presente porque hay barreras que son de la participación, que son de la cultura, que son del aprendizaje en el contexto escolar, que hacen que esté en situación de desventaja. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Modelo social? Yo sé que ya lo vieron igual varias veces. Sí, profe. Perfecto. ¿Y por qué será que también hablamos de modelo de sujeto de derecho? Así yo no hablo tanto. Si no, hablo yo solo y la idea es debatir. ¿Por qué se le ocurre que hablamos de ¿Cómo eso? dijo? ¿Por qué se les ocurre? Tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Como dijo. Bien. Hablamos de sujeto de derecho justamente porque es una perspectiva. ¿Sí? Son perspectivas y son formas de pensar de las planificaciones y de las formas de generar políticas públicas. ¿Sí? Reconocer que son sujetos de derecho no implica que se los podamos garantizar. ¿Sí? La convención sí transparenta que son sujetos de derecho y vamos al artículo 24. Hablamos de educación inclusiva. Tenemos un modelo de derecho, pero ¿está garantizado? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un... No. Perfecto. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Y, y me digan si tuvieron alguna experiencia de integración escolar. Generalmente nosotros cuando estamos en la etapa presencial, yo sé que se los han preguntado varias veces el año pasado, que es por qué eligieron la carrera, ¿sí? Eh, y me gustaría escucharlos porque elegir la carrera también ayuda a entender eh, muchas experiencias porque no me encanta y soy como muy inquieto en muchas cuestiones.
Entonces, bueno, contarme ustedes. ¿Tuvieron experiencia de integración escolar en sus escuelas? ¿Tienen algún familiar que pueda llegar a pasar? ¿Sí? ¿Vieron alguna situación de vulnerabilidad de derecho? Ahora es un momento para que puedan hablar ustedes. Que se anima, pida la palabra y cuenta, ¿sí? Así podemos intercambiar. Yo elegí la carrera porque en el último año de la secundaria teníamos una materia donde ayudamos a muchas personas. La materia se llamaba Proyecto Sociocomunitario Solidario. Entonces, bueno, fuimos al hogar de ancianos, fuimos a la escuela especial, la que está cerca de Belgrano, la 6. Sí, exactamente, el especial 6. Y después fuimos a Ángeles Especiales. Entonces, tuvimos mucho contacto con personas con discapacidad. Yo estaba en el último año, me tuve que cambiar de escuela por una situación personal, la verdad estaba muy desorientada en lo que quería estudiar, y gracias a la profe fue básicamente, fuimos a Ángel Especial y ahí como que me terminó gustando del todo, y ahí me mandé a la carrera y tenía miedo también de no saber si por ahí no me iba a gustar o algo de eso, pero la verdad que sí, me gustó bastante todos los temas que pude ver en primer año y ahora también. Bien, gracias, Ivana. De nada. Mariana Arce, a ver, voy a tener que abrir porque no sé si está cortado el chat. Perdón. Yo elegí la carrera, digo de Mariana, yo elegí la carrera porque tengo una hermana con discapacidad intelectual y me crecí en las escuelas especiales con ella y mi familia. El más dice que lo conoce, sí, ya sé quién es Solarse. Egresó del especial 14, ¿no? Y escribo porque no me manda el micrófono. Sí, sí, la conozco, a Sol. Trabajo hace casi 11 años en las escuelas, así que tengo un par de alumnos grandes. Bien, ¿alguien más quiere contar? ¿Y cómo anda Sol? Sí, perdón. Yo, profe, yo elegí la carrera porque, bueno, soy maestra y dentro de la escuela normal, entre comillas, durante mi trayectoria y mi recorrido me he encontrado dentro de la diversidad con muchos nenes con alteraciones, que quizás por ahí uno tiene toda la voluntad de ayudar, de cooperar, y bueno, siempre tenés ese miedo, ese temor de decir, estaré haciendo las cosas bien, estaré ayudando, estaré cooperando, y bueno, y tener otra mirada, tener otro sustento teórico, tener otras herramientas para trabajar, para fomentar otras estrategias adentro de la escuela, eso me moviliza a mí. Y bueno, y es diferente, la carrera es diferente. Y bueno, tuve la oportunidad y me puse a estudiar y me gusta la carrera, me gusta las temáticas que se trabajan, está bueno. Qué bueno, Claudia. Leo lo de Gabo Lutz y dice: yo elegí la carrera por una amiga, es profe en la escuela especial 4 para personas con discapacidad auditiva, me dio un aliento para comenzarla. Escribo porque están trabajando acá y no se va a escuchar. Sí, sí, puede pasar. Son problemas de la dinámica del hogar. Razón entró mi hijo con ganas de querer jugar igual. Cosas que pasan. Así que bueno. ¿Alguien más quiere contar? Karina Muñoz dice: yo elegí la carrera no porque haya conocido a alguien especial, sino porque siempre los vi como personas vulnerables, que están solas, sin apoyo, cuando en realidad tienen todo para no estar en esta situación. Bien, Karina. Y Lorena me dice, profe, vamos, Clau, porque bueno, el año pasado tuve la oportunidad de hacer acompañamiento de inclusión del especial 10 y era mi primera experiencia y bueno, fue como un desafío. Trabajé con un nene que tiene autismo, que va a primer grado, que es un caso especial, que bueno,
hay mucha dificultad por el acompañamiento de la familia. Entonces, bueno, fue todo un desafío trabajar con él. Y bueno, Exactamente. esos 6 y 8 meses que estuve en la especial 10, igual, aprendí muchísimo del equipo, de mis colegas, de mis directivos, y bueno, fue una linda experiencia. De Andrea y de Vanessa, las directoras de la Sí, 10. Sí, sí, no, y tenés mucha gente, las coordinadoras, el equipo de especialistas que trabajan también, sí, te que- enseñan muchísimo y te guían. tal cual, no podemos trabajar solo igual, ¿eh? Ninguno puede No, trabajar no, solo. Eh, imposible, y, y ese, imposible, así que bueno, fue una linda experiencia trabajar en la modalidad especial. exactamente, y es interesante porque eh, hay dos cuestiones que retomo y seguimos conversando. Eh, Nosotros vamos a romper con lo que vieron en la clase anterior, que es integración escolar. Eso, por más que la materia se llama integración como estrategia para la inclusión, lo vamos a romper. ¿Sí? No, nosotros no hablamos de normalizar, de integrar a alguien, por más que sea una estrategia que esté pensada así en su momento, porque esto no es que, eh, vuelvo a lo mismo, si lo miramos en perspectiva hacia atrás, y sí tiene muchas falencias, pero bueno, pensemos que estaba en el 2009, 2010, que se pensaba como una estrategia para superadora, pero el normalizar es algo que no podemos hacer y vamos a hacer todos los contrarios, que es diversificar, o sea, todos somos diferentes, todos somos diversos, y ese es el fundamento muy grande de la inclusión educativa, ¿sí? Eh, y esto implica dos cuestiones que te habrá pasado. Hay situaciones que implican mucho trabajo más del cuerpo y otras no. La especial 10 es una escuela que demanda, por ejemplo, mucha presencia del cuerpo, que a Sí, diferencia de la especial 4, por ejemplo, no lo demanda. Entonces, bueno, cada escuela o cada rol en cada una de las instituciones o de la especificidad del servicio después que se haga, va demandando como y nos va ayudando también a identificar cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son nuestras ganas de elegir, ¿sí? En dónde después formarse. Bien, ¿alguien más quiere contar por qué eligió la carrera? No se los pregunté y yo sé que estamos casi a octubre. Leslie dice, en mi caso elegí la carrera porque trabajo como auxiliar docente, me pasa lo mismo a Claudia. Uno quisiera acompañar siempre un poco más sin cometer errores. Eh, Decir errores para que el alumno se sienta escuchado, acompañado y sobre todo comprendido. Que a pesar de todas las normativas vigentes, aún le cuesta mucho a gran cantidad de docentes incluir y excluir. Una persona con discapacidad no debe sentirse como ser extraño o sin sentido de pertenencia fuera de una escuela especial. Bien. Y Claudia dice, dale Lore, animate, así que bueno, Lore, quiere que contes tu experiencia. Bueno, yo empecé a estudiar en el norte, en Salta, porque soy de ahí, después me vine para acá. Y bueno, al principio yo elegí la carrera porque, digamos, tenés pocas como alternativas, por así decirle. Entonces, para mí era una salida laboral. Estudiar la carrera fue una salida laboral. Entonces, por eso más que nada, pero después trabajando, bueno, ya me gustó y por eso quiero ahora hacer la orientación en sordos. Así que bueno, ahí vamos a ver en tercero si pasamos este año. A ver qué onda, Bien, cómo bien, seguimos. Lo bien. que sí allá en el norte se ve, o sea, se ve mucho esto de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, hay niños que ni siquiera van a la escuela, ¿sí? Digamos, los papás, por los papás que no están informados, entonces hay muchos chicos que están en la casa que, por decirle, tienen 20 años y siguen en la casa y nunca fueron a la escuela, jamás. Claro. Así que bueno, Bien, eso. bien, Lore. Gracias. Hola, profe. Maya, Yo personalmente, o sea, siendo sincera, yo no había elegido esta carrera. Yo había elegido irme a estudiar abogacía a Córdoba, nada que ver. Eh, pero por motivos personales y cuestiones familiares, bueno,
me dijeron, bueno, elegiste algo cerca, porque encima yo no soy de Gallegos, yo me fui a estudiar a Río Gallegos. Y mi hermana ya se recibió en el IPES de maestra inicial y todo, así que era más fácil, digamos. Sí, Entonces, lo que más me orientó, digamos, es que siempre traté con personas con discapacidad. Y es ya un desafío personal, digamos. Es algo que necesito yo para superarme personalmente, que digo, este va a ser mi crecimiento y va a ser lo que me marque de por vida. Y esta carrera, la verdad que desde que empecé, que no me para de sorprender y de darme herramientas para, digamos, ser o ejercer bien o de la mejor manera que me salga en un futuro. bien, Maya. Eh, Vieron que lo que tiene educación especial es que tiene muchas normativas, muchas leyes, muchas convenciones, eh, y nosotros tocamos. O sea, a mí también me gusta lo que son las leyes y también en su momento pensé estudiar abogacía y después tenía un problema con estudiar abogacía. Por ejemplo, a mí no me gusta usar traje, ni corbata, ni camisa y eso, y eso fue una causa de deserción de esa carrera. Y a mí también me pasó con muchos de ustedes que yo me decidí, me fui a vivir a Córdoba en diciembre y yo me decidí en noviembre de que iba a estudiar esto. Así que bueno, eh, puede pasar, después uno le va encontrando y eso es muy interesante, es muy lindo. Eh, no hay una bala de, no, o sea, no hay una bala de plata, no hay solución, y la vamos encontrando y vamos a ir generando estrategias nuevas, ¿sí? Luján dice, yo elegí la carrera por una sobrina que tiene discapacidad y también por mi bebé que falleció por una discapacidad, que fue lo que más me motivó y espero terminarla. Bien, gracias Luján, movilizante. Es una carrera muy interesante, tenemos cosas buenas, cosas malas, dependiendo de la escuela hay situaciones de complicaciones por la parte orgánica, la parte eh, física que hace que cause discapacidad, y eso pasa por ejemplo en especial 6 tiene como una particularidad más grande, eh, y bueno, uno va eligiendo. Yo por ejemplo en especial 6 no decidí trabajar justamente por esta cuestión. Trabajé en la 1, trabajé en la 10 y en la 14, pero no hay. Bien, entonces, para retomar, ¿sí? Nosotros, como espacio curricular, eh, vamos a tomar la integración escolar como, como un hito y como una parte importante de lo que fue la generación de la educación especial en Santa Cruz. Agarro el micrófono porque no sé si me escuchan. En Santa Cruz, entonces, es importante entender que esta provincia fue de vanguardia, ¿sí? En lo que es la modalidad de educación especial, y es importante poder reconocerle, poder saber que fuimos como pioneros en muchas cuestiones. Tomando algunas cosas, nosotros vamos a hablar de integración escolar, ¿sí? Entendida como parte de un principio de normalización, que hay diferentes niveles, que hay diferentes ámbitos, que el ámbito escolar es uno, pero si hablamos de integración y queríamos lograr como buenos resultados, teníamos que apelar a que sea comunitario, o sea, que tenga una vida lo más autónoma posible, que tenga una participación lo más autónoma posible, pero bueno, si nosotros lo queríamos integrar, íbamos a encontrar con intentar que sea, entre comillas, lo más normal posible o lo más semejante a sus pares. En el año 2008, y por eso digo que es una provincia de vanguardia, se generó el documento PEP, que es el Plan Educativo Personalizado, que es un documento que regula las trayectorias escolares de las personas con discapacidad adentro del sistema educativo formal, que lo vamos a ver más adelante, pero que bueno, es una provincia de vanguardia, ¿por qué? Porque desde el 2008 que se plantea como política de Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Santa Cruz
empieza a decir que todas las personas o estudiantes con discapacidad que quieran, que estén dentro del sistema educativo, que quieran participar en experiencias de integración escolar, el Estado les garantiza el recurso para hacerlo, ¿sí? Y si ustedes comparan con otras jurisdicciones, van a ver que, por ejemplo, en Buenos Aires, la gran mayoría de las integraciones eran por obra social o prepaga, ¿sí? En cambio, acá en Santa Cruz es como una política de Estado muy fuerte. Eso es algo interesante y valorable para tener en cuenta. Después tenemos, ustedes si van a ver el material teórico, teníamos el orientaciones 1, teníamos las pautas federales de mejoramiento, que son muchas cuestiones que ya vimos en normativa, y esto tiene que ver con cómo se fue transitando a un modelo de inclusión educativa, ¿sí? Si ustedes van a la definición de orientaciones 1, le van a decir que la integración es una estrategia para la inclusión. Nosotros vamos a integrar en el aula, pero lo que vamos a buscar es la inclusión educativa. Hoy por hoy, atendiendo al modelo social de discapacidad, atendiendo al modelo de sujeto de derecho y tomando con sujeto modelo de derecho, tomando la Convención Internacional, vamos a hablar directamente de inclusión educativa. Y de inclusión educativa vamos a hablar de atención a la diversidad, de planes de apoyos. Y se acuerdan que yo en las primeras clases le dije que había como dos palabras muy importantes que tenían que entender, que era diseño universal y ajustes razonables, ¿sí? Esas dos palabras toman mucho peso porque es lo que nos va a nosotros garantizar después poder hacer planes de trabajo para atención a la diversidad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la diferencia entre integración e inclusión educativa? Si bien no lo vimos de... Perfecto. Para hacerlo más gráfico, yo tengo el currículum, ¿sí? Yo tengo la integración escolar parte así, ¿sí? Y este es el principio filosófico, haciendo una analogía muy burda. Yo tengo una persona con discapacidad, tengo el currículum y yo a esta persona con discapacidad la voy a normalizar, la voy a integrar para que aprenda este currículum, ¿sí? Eso es lo que apunta a la integración escolar. Mi alumno es el que tiene que adaptarse al currículum y por eso es que surgen las adaptaciones curriculares y la integración escolar y los diferentes formatos de integración, y si no aprendía los contenidos no certificaba porque tenía que ser normal como el resto, ¿sí? Todo lo que vimos nosotros con el 155 tiene que ver con eso, con integración escolar. Un alumno que se adapta a la propuesta curricular. Nosotros hablamos de inclusión educativa, que es diferente. Pensamos un currículum flexible, abierto, dinámico, que es lo bastante, que los docentes tengan bastante experiencia y formación para brindar diferentes experiencias y formas para que el estudiante con discapacidad pueda acceder a la propuesta escolar, ¿sí? Lo que vamos a adaptar en la inclusión educativa no es este estudiante para que llegue al currículum, sino que el currículum se adapte a una propuesta educativa real de la persona con discapacidad, ¿sí? Son dos principios totalmente diferentes. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma? Nosotros vamos a ver más adelante planes de intervención. Vamos a ver cómo se planteaba antes con la integración escolar, con las adaptaciones curriculares, y cómo se plantea en la actualidad, que tiene que ver con diseño universal del aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Así me gusta. El silencio quiere decir que quedó re claro, que fue una súper explicación. Bien. Esto que estamos hablando, sí, soy como muy pesado en estas cuestiones porque la materia se llama integración como estrategia para la inclusión. Entonces ya vieron que las materias marcan mucho estas cuestiones. Por ejemplo, yo doy abordaje pedagógico para la discapacidad intelectual. Entonces uno abordás pedagógicamente a la persona con discapacidad intelectual. Y acá hablamos de integración como estrategia para la inclusión cuando yo les doy donde aparecían referentes a la modalidad especial coordinadores. No entiendo, Claudia. La última parte no entendí.
No sé si me puedes... No, que en los videos que usted nos dejó aparecían referentes, estaba la coordinadora de Zona Sur y eso, y ella planteaba esto de la necesidad de que no al currículum, que el niño no se adapte al currículum, sino que nosotros tenemos que adaptar ese currículum para ajustar a las necesidades que el niño tiene. Gracias. Sí. Tal cual. Sí, se me confunden, tengo muchas materias, entonces a veces se me mezclan. Pero sí, tal cual. Es importante que podamos hacer ese juego porque si bien el nombre de materia es uno, y la idea no se puede cambiar el nombre de materia, básicamente nosotros lo que hacemos es atención a la diversidad. Ese sería como el nombre ideal del espacio de cátedra, entonces, porque lo que vamos a ver con ustedes es esto, atender a la diversidad. Y esto no implica, esta materia lo que hace no es enseñar metodologías o abordajes específicos como puede ser en la orientación de sordos o hipoacúsicos, sino que ustedes les abren el abanico y la mentalidad para entender de que hay múltiples formas de resolver, múltiples formas de enseñar, múltiples formas de agrupar, múltiples formas de tiempos, y que tiene que ver con diseñar experiencias universales y diferentes formas de acceder al aprendizaje, que las escuelas tienen que empezar a pensar así, que pensar así no beneficie solamente a las personas con discapacidad, porque si yo tengo un alumno que se le dificulta un contenido y yo le hago un diseño universal de aprendizaje que lo pienso como propuesta general, beneficia a todo el grupo, ¿sí? Y hay experiencias, yo sé, cuando ustedes vean didáctica de la matemática y vean cómo está en el enfoque aproximativo, van a ver que hay muchas experiencias que se asemejan. Pero es una forma interesante de pensar, ¿sí? De que hay como un currículum muy abierto, que Santa Cruz tiene uno, y muy interesante para poder trabajarlo, y que ustedes, la idea es que se puedan formar de esta manera, ¿sí? Que somos diversos, que todos somos diversos, con discapacidad, con situación de discapacidad, con diversidad funcional, como quieran categorizarlo, pero hay múltiples formas de trabajarlo y es muy interesante que ustedes puedan pensar de esta manera, ¿sí? No es que les quiera hacer así pensar de esta manera, pero tiene que ver con un convencimiento, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para acotar? ¿Alguien vio el tópico presentación de todo el material que iba a haber en esta clase? Bueno, ahora les digo, hay mucho material, un montón, son como 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos. Sí, tiene que ver con el acuerdo marco A19. ¿Eso es lo último o no? Claro, a mí me falta que eso es lo último y el video que mencionaba Claudia recién. Claro, eso fue la semana pasada. Yo digo la clase de hoy, que tiene el texto de Tomé, y después hay unos de Echeita, que también son interesantes. No se asusten, si bien son muchos textos que están puestos, hay muchos que ya leyeron, como la resolución del Consejo Federal de Educación. La idea es que ustedes puedan leer lo de Tomé, que es poquito, y lo de Cheita. El de Tomé es bastante interesante porque plantea como un recorrido, una comparación también de lo que hablamos de integración escolar y de inclusión educativa, y empieza a plantear los temas en las escuelas, ¿sí? Porque las escuelas son expulsoras o inclusivas, ¿sí? O segregadoras. Y tiene que ver con esto, con la forma de pensar, ¿sí? Independientemente de que tengas situación de discapacidad, persona con discapacidad, o tiene que ver con uno cómo concibe su propuesta curricular y cómo concibe principalmente la evaluación, ¿sí? Son como cuestiones muy interesantes para que ustedes puedan ir leyendo, ¿sí? Les digo porque hay mucho texto, no van a encontrar todo ese texto como lectura, entonces no se asusten, ¿sí? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Nos quedan, si fuera el tópico presentación, quedan la semana que viene, que hablamos de inclusión educativa, que hablamos ya de algunas cuestiones como más puntuales que tienen que ver con actores intervenientes, igualdad de oportunidades o equidad de oportunidades, que es atención a la diversidad,
y qué discriminación positiva o negativa, ¿sí? Es una clase virtual también, la semana que viene. ¿Sí vieron? Sí, Bien. Es clase virtual sí. porque el 21, Tenemos el parcial. y esta es la parte que me encanta que pongan las cámaras a ver si veo si se desmayaron, porque como tienen el micrófono silenciado, yo no sé si se desmayaron, si le bajó la presión o alguna cosa de esas. Así que bueno, la idea es que puedan preguntar y que puedan intervenir si tienen alguna cuestión como muy, o alguna duda como existencial de por qué elegí la carrera y qué mal la estoy pasando en la modalidad virtual. Pero pregúntenla, ¿sí? Hagan las introducciones en el foro, porque yo trato de hacer como lo más claro posible. El formulario de Google va a estar ese día, acuérdense que es por horario, que va a estar de las 19:10 a las 21:20. Ustedes tenían también, y si no me equivoco, porque tengo muchas materias, tenía que hacerle acordar a la profe Alvarado, ¿no? ¿Por alguno de ustedes? ¿O era otra materia? Sí, Bien. Le tengo que hacer acordar. Sí, profe. Eh, Se escuchó cortado, profe, la última parte que dijo, no escuché. Hizo una pregunta que el que no respondía quedaba libre. No, pregunté que me digan que O me van a acordar. promocionaba, mejor. No puedo promocionar. promocionaba, profe. No, que a quién le tenía que avisar si era la profe Alvarado. Así que bueno, yo le voy a hablar con ella. ¿Era Rosana o Natalia Alvarado? La pregunta, o están las dos en el IPES. Natalia. Natalia. Gracias. Bueno, soy capaz de mandar mensaje a Rosana. Gracias, Leslie. Bueno, no pregunto nada. Profe, Sí. ¿le puedo consultar algo sobre la bibliografía? Vio que estoy viendo lo que nos mandó el camino y el recorrido del eje 2. Yes. Usted nos dijo que trabajemos lo de Tomé, el desafío de la diversidad. Sí. Educación inclusiva, ese por un lado. Después hay otro texto de él que dice escuelas inclusivas, un camino para construir entre todos. Sí. Ese, y bueno, después tenés las resoluciones y después está el de Cheita. ¿Ese que usted dice también? Exactamente. Usted tiene las tres resoluciones, que están la 105, la 155 sí. Y la 174. Esas tres, por más que estén puestas acá, porque en realidad tiene que ver con el sustento de la clase, no lo van a encontrar en el material de lectura porque ya las vieron. Sí, la hemos visto, sí yo ya la sí. Exactamente. Okay. Gracias. Entonces Genial. solamente van a tener textos de Tomé que son como más extensos los dos, y después el de Cheita es una hoja. Es cortito. Okay. Pero que hace como una fuerte crítica a la educación inclusiva, ¿sí? Okay. Así que bueno, eso es lo que tienen que leer, ¿sí? Okay. Bien. Gracias. Tengo una consulta en cuanto al parcial. ¿Va a ser con preguntas a desarrollar? ¿Cómo va a ser? O sea, la modalidad de cómo va a ser. Ambas dos. Ambas dos. Puede ser la gran mayoría el parcial está hecho por hojas, ¿sí? Esa es la primera parte, está hecho por secciones. La primera sección le va a decir el nombre, el apellido, los datos personales, y la segunda sección, y después van a ir a la siguiente y le van a empezar a aparecer las preguntas. Como le expliqué, cada uno de ustedes, porque el parcial se ordena aleatoriamente, los va a tener de manera diferente. O sea que dos alumnos no van a tener el mismo orden de las preguntas, ni tampoco van a tener el mismo orden de las opciones. ¿Se escucha mal? Justamente la parte que está explicando el parcial. Bueno, la primera parte es datos personales y la segunda parte tiene que ver con las preguntas.
Las preguntas tienen que ver con... hay con multiple choice, hay con seleccionar varias opciones. Por ejemplo, una pregunta que está es cuáles son los ámbitos de la integración, por ejemplo, y doy varias opciones y ustedes tienen que seleccionar las opciones que son correctas, ¿sí? O cuáles son los niveles de la integración y ustedes seleccionan y marcan todas las opciones, o puede llegar a haber algún verdadero o falso, como un alumno con discapacidad que asiste a nivel inicial puede repetir sala de 5 y ustedes tienen que colocar la opción, ¿sí? Puede No, llegar, no, puede llegar a haber alguna pregunta a desarrollar con algún concepto puntual específico, pero no tanto. Estén muy atentos al siguiente, a mandar. Terminan la parte teórica y hay una autoevaluación de ustedes, de su organización, y una evaluación también para la cátedra y para las clases, que es interesante que puedan hacer porque, bueno, uno ayuda a ir organizando mejor, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de la primera parte del año, ustedes tienen como más clases virtuales. Entonces, tratando de ir acomodando un poquito más los conceptos para que ustedes sea más fácil para entender, ¿sí? Bueno, profe. No le va a salir la nota directamente ahí, ¿sí? Le va a salir un mensaje que yo los recibí, que los felicito, que nos vemos en las tutorías a fin de año. No, les va a decir que lo recibí, que ya lo tengo, que prontamente le voy a dar la nota. Esa nota después ustedes la van a encontrar en un lugar muy específico que se llama calificaciones. ¿Lo vieron en la plataforma? Bien. Sí, profe. Generalmente, Gabo Lutz me tomo como 5 o 6 semanas para corregir. Me gusta jugar con la... No, mentira. Lo trato de corregir en la semana para que lo tengan ahí ya. No se desmayen esperando. Lo van a encontrar... Ustedes, yo lo voy a corregir, se lo voy a mandar por mail y les va a decir, por ejemplo, 36 puntos. Una cuenta así. Esos 36 puntos después... sí, entra todo lo visto. De esos 36 puntos yo después hago la conversión del 0 al 10 y le corresponde un 7 o un 6. Yo les digo cómo se hace la parte, ¿sí? ¿Estamos? La idea es que no tengan miedo, la idea es que contarles para que ustedes se vayan tranquilizando, que no es o sea, no es que les va mal y ya pierdan la materia, sino que la idea es poder ir ajustando a posibles desvíos, ¿sí? Es eso, ¿sí? Pasa igual que como si fuera presencial, les va mal, que es muy raro que lo vaya mal porque es opciones. Tienen recuperatorio y lo pueden volver a hacer, o sea, si ese día les pasa algo, está considerada la opción de recuperatorio, es como si fuera una instancia normal de evaluación. Primer encuentro virtual y me dio con esto. Ya lo venía avisando de antes, las clases, ya vengo diciendo de antemano que era el parcial integrador. Así que bueno, ¿cómo es la modalidad? No alcancé a escuchar porque estoy sola con mi bebé para saber cómo organizarme. Tienen 2 horas para hacerlo, de las 19:10 a las 21:20. 21:30 se cierra la parcial. Yo ya no recibo más. El sistema se va a cerrar y no les va a dejar en mandarme el parcial hecho. O sea, ustedes estén atentos si es 21:20 de mandarlo. Porque 21:30 se cierra y por más que hayan arrancado a hacerlo, se cierra y no deja mandar. Esto no es por una cuestión de ser equitativo con todos, ¿sí? De que todos tengan el mismo tiempo y que todos tengan la misma posibilidad real de hacer el parcial, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí. Gracias. Bueno,
estaríamos entonces. Los trabajos prácticos todavía no los terminé de ver. Los trabajos prácticos todavía no los terminé de ver. A eso le iba a preguntar si ya había corregido los trabajos. No, todavía no los corregí del todo. Tengo que terminar de leer todos y una vez que los termine de leer todos se los voy a corregir. El fin de semana yo supongo que el sábado ya los van a tener a devolución. Yo justo el sábado, los fines de semana no me conecto, así que si me tienen que decir algo, va a ser el lunes. No. La idea es hacer la devolución ya el fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, porque hay gente que me mandó por buzón interno, también me lo mandó por la plataforma, entonces tengo como 2, 3 trabajos, entonces me sobran trabajos en relación a los grupos. Así que bueno, termino de leer todos y ahí ya cierro las notas porque me gusta que la nota sea en relación a cómo fue el desempeño de todos. ¿Sí? ¿Está? Sí. Pero bueno, quédense tranquilos. Yo en el trabajo no pongo nota numérica, sino que es aprobado o desaprobado, y generalmente un desaprobado es como muy que hayan derrapado en el trabajo, pero generalmente vamos ajustando. ¿Sí? Si hay algunos errores conceptuales, la idea es ajustar. Sí, así que quédense tranquilos que los trabajos no van a estar desaprobados. Sí, ese es el miedo que tienen. Bien. Entonces, bueno, ninguna pregunta más. Qué alivio. Sí. Vi que se están poniendo pálidos y pálidas. ¿Cuándo el recuperatorio? El recuperatorio. Y tiene acuérdense que ustedes tienen el RAM, que es el régimen, que son 15 días, que tienen como un periodo de ventana para hacer recuperatorio. Eso igual lo podemos acordar. Si ustedes pónganle que ese día tienen otra actividad también, podemos hacer un día que ustedes estén solamente disponibles para hacer el parcial. Por ejemplo, no sé, lo puedo hacer un sábado y decimos, bueno, el sábado de 10 a 12 y yo les habilito solamente esas 2 horas para que puedan hacer el parcial. ¿Sí? Pero tienen como 15 días como para hacerlo. Igual quédense tranquilos, o sea, no creo que les vaya mal a ninguno. Porque no es nada que no hayamos visto ni hayamos hablado en ninguna de las clases, en ninguno de los videos. Por eso ustedes lo tienen disponibles como para ver en todo momento. No ¿sí? sé, José, este es mi primer encuentro virtual y me tocó con un papel. Bueno, eso para que veas que estamos hiper organizados, que ya tenemos fecha para todo. Así que bueno, lamento recibirte así. Pero bueno, son cosas que pasan. Estamos en octubre. Si estuvieran en el EPE sería exactamente lo mismo. En octubre se toman las parcelas. Octubre, noviembre. Así que la idea es que bueno, se puedan organizar y que puedan ir consultando y leyendo si tienen como muchas inquietudes. Te veo muy mal, Alexis. Estoy preocupadísimo. Está mirando lejos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más para decir? Yo literalmente es mi primer encuentro, nunca me uno a un encuentro virtual. Otro día que me uno a un encuentro virtual. Bueno, son cosas que pasan. Hay que tratar de, bueno, hay como mucho material de lectura, así que bueno, ustedes saben que los foros siguen abiertos. Yo no cerré ningún foro de participación de ninguna clase, así que si ustedes quieren consultar o hacer alguna intervención en alguna clase puntual, la hacen y la vamos trabajando, ¿sí? Eso no tengamos. Igual si ustedes entran al perfil mío Profe, entonces el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. profe, ¿Sí? Te escucho, Lore. entonces el próximo miércoles, que sería 14, también vamos a hacer un encuentro virtual como para evacuar las dudas y todo eso después de que leamos el material que teníamos que haber leído y no lo leímos. Yo no lo leí, no sé. No, igual ¿No? todavía no está habilitado el material. Acuérdense que ese material Bien. que es soporte para la clase que viene. Sí, o sea, ustedes tienen muchas. Tienen la semana que viene pueden hacer todas las preguntas que quieran desde la unidad 1.
Y sí, la idea es hacer como una clase de bien, consultas bueno, como para que ustedes perfecto. puedan preguntar. Sí. No nos mandas de frente, te pusieron. Lore. ¿Podemos preguntar también qué preguntas va a haber en el parcial? Así la buscamos. Tan así no, pero sí pueden sacarse todas las dudas que tengan. Ya dijo algunas. ¿Y nos puede dar alguna guía, algo? ¿Alguna guía como que puedo llegar a preguntar? Claro, como una guía, claro, o de temas, algo Una así, no sé, ayudita. algo que vayamos seguros. Claro. Que no sean las preguntas, pero que sean de las preguntas, digamos. No Es sé. fácil. En vez del fin de semana de hacer un maratón de Netflix, hacer un maratón de las clases que di virtuales, y todo lo que yo digo en las clases es después lo que pregunto en el parcial. No hay nada que yo haya dicho, Gracias. que no, o sea, no hay nada que yo evalúe que no haya dicho en las clases. ¿Sí? No, los videos están re No hay interesantes, profe. currículum en oculto. No escuché, perdón. Que los Exacto. videos están interesantes y las explicaciones también, y uno cuando después va al material es mucho más práctico. Gracias. Esa es la idea, que sea como una ayudita para entender los materiales. Así que bueno, la idea es que lo puedan consultar. Por eso están abiertos todo el tiempo y tienen la lista de difusión en el canal, ¿sí? Como para Sí. que puedan ver. Si inclusive están aburridos, pueden avanzar con los videos de las clases que vienen para que puedan ver cuáles son los temas futuros. Sí, mira cómo se engancha con una serie de Netflix que la ven completa. Bueno, así puede pasar con la materia. Bueno, chicas y chicos. Y chicos, Sí. Los dejo, entonces si no hay más preguntas, y ya en un ratito van a tener disponible la clase de ahora con el video explicativo adicional y los materiales de lectura. ¿Sí? bueno, profe. Bien, perfecto. Bueno, chicas y chicos, nos estamos viendo la semana que viene entonces. Que estén muy bien. Bueno, chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, chicos. Adiós. Chicos. Adiós.